Hola, somos de la materia de la clase de instrumentación del Instituto Tecnológico de Chihuahua y vamos a presentar un proyecto acerca de un medidor de temperatura, para lo cual pues lo hicimos basándonos en un invernadero. Un invernadero está formado por una estructura metálica o de plástico cubierta por metales translúcidos para conseguir la máxima luminosidad en su interior. Dentro de este invernadero obtendremos unas condiciones artificiales que genera a las plantas con una mayor productividad con un mínimo costo y menos tiempo. Al igual, resguarda las plantas o cultivos que están dentro de su interior de daños ambientales como heladas, fuertes vientos, granizo, plagas de insectos, etcétera. Una de las ventajas que ofrece el cultivo de invernadero es el control de las condiciones climáticas para asegurar un mejor desarrollo de su planta. Dentro de los factores climáticos que influyen sobre el cultivo y la producción a la que se encuentra la temperatura, esta es la que debe oscilar entre 18 y 25 centígrados para que la planta pueda crecer correctamente y dar su fruto correspondiente. Esto dependiendo también el tipo de planta que se está cultivando, pero por lo general pues son plantas de cultivo de frutos. Por debajo o por encima de esta temperatura óptima, la planta no se consigue desarrollar adecuadamente y es posible que el cultivo no realice su ciclo biológico normal y pues por consiguiente no alcance su máximo potencial de rendimiento. Ahora, si la temperatura del interior del invernadero aumenta, también aumenta la cantidad de agua que se pierde por transpiración. Y los estomas, que estos son los que ayudan a la fotosíntesis y la respiración de la planta, se cerrarán como método de protección para evitar la pérdida excesiva del agua. Aunque este método de protección puede tener un efecto negativo, pues con los estomas cerrados se restringe la entrada de dióxido de carbono, que es fundamental para la realización de la fotosíntesis, como lo dije anteriormente. Entonces, el termostato digital, que es el que se implementa dentro del invernadero, es uno de los componentes más importantes de los sistemas de control y monitoreo de temperaturas en los diferentes procesos industriales, que en este caso, pues es en el invernadero. Estos activan o desactivan un contacto en función de la temperatura que marcan los sensores y existen diferentes tipos. Es decir, el usuario registra una temperatura en el dispositivo y se encargará de encender o apagar el sistema de calefacción de manera que se regule la temperatura ambiente de forma automática, que en este caso va a rondar entre los 18 y 25 grados centígrados para el crecimiento adecuado de los cultivos. Los modelos digitales permiten programar y controlar la temperatura de manera automática con una mínima participación de los operadores. Los diseños, los diseñados por las industrias pueden enlazarse con una gran variedad de sensores industriales como los termopares o los RTD. Comparan continuamente la temperatura enviada por los sensores con la programada en el termostato de acuerdo con las necesidades del proceso. Cuando se llega a la temperatura indicada o llega a superarse ligeramente, se envía una señal a un elemento de control que es el encargado de encender o apagar la maquinaria o el proceso encargado de regular la temperatura, que en este caso pues vamos a usar un sistema de calefacción y un ventilador. Los termostatos no solo son una parte de los sistemas de control de temperatura, por lo que se debe elegir de acuerdo con el resto de los componentes para tener un funcionamiento eficiente y seguro. Es por eso que a continuación mi compañero Elier pues les va a presentar cómo es que está el funcionamiento correcto, el sistema correcto del invernadero y cómo se va a implementar el termostato para regular la temperatura y hacer la función del ventilador y del sistema de calefacción. Ok, gracias, señor. Pues yo les voy a explicar más o menos cómo está el circuito. Así como mencionó mi compañero Anger, pues se usa un termostato digital. En este caso, por el tipo de programa que tenemos, que es el Logo Soft Comfort, se tuvo que usar una señal analógica para representar la temperatura, ya que pues pues es una simulación. Este, Tenemos esta entrada analógica que es la que nos va a dar como la temperatura. Tenemos este amplificador que es el que nos da el rango de temperatura. En este caso lo pusimos desde -10
a 100 grados, nomás por una representación. Obviamente, pues como dijo mi compañero, no debemos pasarnos entre 18 y 25, que son las temperaturas ideales para el invernadero, pero pues se pone para representar el programa esta temperatura. De este amplificador tenemos 3 conmutadores, los cuales nos van a recibir la señal analógica y aparte nos la van a cambiar a una señal digital. El primer conmutador es el que recibe la señal del -10 a 18 grados, que es cuando pues está muy baja la temperatura. Aquí lo podemos ver donde está representado aquí, que prende de -10 a 18. Después tenemos que es nuestra temperatura ideal, que es el de 19 a 25 grados. Y que es que es el cuando la temperatura está muy alta, que es de 26 para arriba. Tenemos estas en este caso son 2 salidas digitales, que son como una luz, representada en el simulador es como una luz, pero están representando lo que sería una calefacción y un ventilador. En el momento en que esté la temperatura muy baja, se va a prender la calefacción y nos va a avisar en un display la temperatura que está y que está prendida la calefacción. Y el ventilador, igual, cuando la temperatura está muy caliente, se prende el ventilador y nos muestra en el display. El display siempre nos va a estar mostrando qué temperatura está y en qué rango estamos, si está en la ideal, en muy alta o muy baja. Aparte, pues como nos avisó para demostrar que, o sea, que el invernadero, cómo está hecho el invernadero, esta parte del lado derecho solo es una representación de cómo estaría el invernadero. Desde el lado izquierdo tenemos la puerta. En la puerta tenemos un sensor de movimiento y un sensor de que si la puerta está abierta, pues o sea, se tiene que cerrar. No debe durar más de 5 segundos abiertas porque si no nos va a mandar una alerta de que la puerta está abierta, ya que la temperatura de fuera del invernadero, pues nos puede afectar. Por eso se pide que se cierre la puerta, pero eso, digo, es representativo. En medio tenemos un sensor de la humedad, porque como vimos también la humedad es importante, pues sobre todo pues para las plantas, para el cultivo, el cual pues dependiendo con un sensor resistivo, nos lo convierte en voltaje de 0 a 5, donde de 0 a 3 es muy seco y de 3 a 5 es húmedo. Entonces, pues aquí tenemos las veces que nos riega el, el cultivo, pero pues eso no nos vamos a meter tanto porque pues la parte del trabajo realmente es la parte del sensor de temperatura. Funcionando se va a ver de esta manera. Si ven, siempre vamos a tener el display donde mira, aquí nos están diciendo que si hay humedad, que no está seco y que la bomba está apagada. Pero eso no es importante, lo que nos va a importar es esta parte. Alerta, temperatura baja y la temperatura está a 16 grados. Por lo tanto, se emprende la calefacción. Aquí nuestro termostato es donde nosotros podemos cambiar la temperatura. Si seguimos bajando, ahí nos va a estar diciendo 12. Ok, pero en este caso, como se prendió la calefacción, pues es obvio que tendría que estar subiendo. Ahí la calefacción supone que va subiendo la temperatura y ahí está. Llegamos a los 18, donde ya estamos en una temperatura bien y se apaga la calefacción, pues la temperatura puede seguir subiendo, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor bajó mucho en la noche que hizo mucho frío, pero salió el sol y empieza a subir mucho la temperatura, seguimos ideal, pero llegó un día que hace mucho calor, que hace mucho sol y empieza a subir mucho la temperatura y llegamos a una temperatura mayor de 25. Ahí nos pasamos de los 25, entonces nos manda la alerta de temperatura alta y se prende el ventilador, como podemos ver. Y y pues este es un poco más o menos de cómo está nuestro invernadero. El punto pues así como quedamos es pues que la temperatura esté en un buen nivel, en la temperatura ideal para que pues nuestro cultivo crezca bien. Y eso sería todo por nuestra parte. O sea, pues nomás es una señal analógica que representa la temperatura para poder censar bien la temperatura y no pasarnos en rangos que no son deseados. Muchas gracias. Gracias.